¿Qué tal, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a resolver un problema referido en los temas que estamos tratando en Pensamiento Matemático 1. Te voy a proponer ahora un método que consta de 6 pasos para resolver los problemas. Veamos el problema que nos están solicitando y veamos cómo se pueden emplear estos 6 pasos. Muy bien, primero dice así, medidas de tendencia central. Para este problema vamos a calcular una de las 3 medidas de tendencia central en estadística a partir de un gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es el que ves a continuación. Este gráfico se caracteriza por colocar puntitos en donde la variable independiente nos da el resultado de una dependiente. O si vemos, pues aquí están los ejes coordenados. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Tenemos que prestar atención en qué unidades nos están presentando los ejes. Por ejemplo, el eje de las Y habla de ahorradores en miles y el eje de las X habla de los años. El tiempo generalmente o siempre es una variable independiente. Por lo tanto, la variable independiente se grafica en el eje coordenado de las X. Lo que nos ayuda a resolver el problema es leer con atención y entender lo que se nos pide. Voy a leerlo. A partir de la siguiente figura, calcula la cantidad de ahorradores promedio de la Caja de Ahorro San Rafael en el periodo 2012-2019. Es importante comprender la cuestión planteada. Para ello, es fundamental que apliques las técnicas de lectura que estás aprendiendo. Debes identificar qué se pregunta y qué relaciones guarda la pregunta con los datos proporcionados. Les decía, este es un problema que vamos a resolver a través de la interpretación de un gráfico. Ten en cuenta que a veces hay más información de la necesaria. Puede existir problemas donde nos den demasiada información y será cuestión de nuestra lectura de comprensión entender qué datos son los que me sirven para resolver el problema. Determina qué conocimientos y herramientas necesitas para resolver los problemas o los ejercicios que te planteamos en las clases. Para elegir una estrategia es importante que describa los procesos que son necesarios para resolver correctamente el problema. Sigue los pasos lógicos que habrán de llevarte a la solución correcta y el uso de la calculadora te pudiera ayudar para confirmar si el resultado que tú estás entregando es correcto o no. Bueno, este problema nos pide hallar la media aritmética. ¿Cómo sabemos que nos pide hallar la media aritmética? Porque la media aritmética también es conocida como el promedio. Ahora, lo que nos está preguntando es la cantidad de ahorradores promedio. Por lo tanto, debemos hallar la media aritmética. Vamos a identificar los datos. Para eso tenemos que interpretar la gráfica. Nos indica aquí que en el 2012 hay 30,000 ahorradores. Entonces voy a empezar a colocar los datos. En el 2012 hay 30,000 ahorradores. En el 2013 tengo 35,000 ahorradores. 2013, 35,000. En el 2014 tengo alrededor de 25,000 ahorradores. 2014, 25,000 ahorradores. Para el año 2015 nos está refiriendo nuestra gráfica que tengo 20,000 ahorradores. Entonces, para el 2015 tengo 20,000 ahorradores. El 2016 sigue manteniendo la cantidad de 20,000 ahorradores. Para el 2017 nos refiere aproximadamente 25,000 ahorradores. Entonces, para el 2017, 25,000. Para el 2018 nosotros tenemos aproximadamente 30,000 ahorradores. Entonces vamos a colocar aquí 30,000 ahorradores. Es importante que realicemos la interpretación del gráfico de manera tabular. Esto te puede ayudar a concentrar los datos. Recordamos que podemos llevarlo en algo que se llama las tablas de frecuencia. Y por último, para el 2019 podemos afirmar que tenemos alrededor de 15,000 ahorradores. Muy bien, ya que identificamos los datos requeridos, vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética del conjunto o del conjunto de datos se obtiene utilizando la siguiente fórmula o el siguiente cuestionamiento lógico. La media aritmética la vamos a identificar como una X barrita arriba. Esa es una forma de identificar a la media. Nos indica nuestra fórmula. Este sigma, esta letra griega denominada sigma, quiere decir sumatoria. Entonces, cuando nosotros sumamos cada uno de nuestros datos, vamos a encontrar esta expresión.
llamada sumatoria de los datos o sumatoria de x1. Cada uno de los datos es xy, x1, x2, x3, x4 y así, todos los datos que nos refieren. ¿Por qué tenemos que ocupar la cantidad de miles o la cantidad de ahorradores? Porque nuestro problema nos está preguntando cantidad de ahorradores, promedio. Y cuando cuando ya obtengamos nuestra suma, vamos a dividirla por la cantidad de datos obtenidos en mi problema. Entonces vamos a dividirlo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, vamos a pasar a resolver este problema. Para ello, vamos a necesitar la ayuda de la sustitución en la fórmula. Voy a colocarme aquí y voy a poner para poder utilizar esta fórmula. Vamos a sustituir los datos en la fórmula. El promedio de los ahorradores, promedio, deberá ser igual a la suma. Como todo está hablado en miles, puedo realizar la suma nada más de esta manera. 20 más 25 más, 20 más 35 más 25 más 20 más 20 más 25 más 30 más 15. Esto lo puedo dividir o lo tengo que dividir entre la cantidad de datos totales, que para mi problema son 8. Y al final, todo esto lo puedo dejar por 1000, porque estoy hablando de miles de ahorradores. Entonces, esto puede estar representado de esta manera también, por 1000. Ahí está la forma en la que vamos a obtener el promedio de ahorradores en este lapso de tiempo o de la caja San Rafael. Cuando nosotros realicemos las operaciones pertinentes, vamos a encontrar un promedio. Veamos. El promedio de los ahorradores será de 25,000. Emplea la calculadora para verificar tu resultado.